Estamos con Mauro Bricio, conversatorio con Paul, comunicación política, en estas entrevistas y en estos diálogos para aprender entre todos un poco más de esta temática. Y en este caso queríamos hablar un poco de cuáles pueden ser los ejes para pensar la comunicación desde el peronismo, desde los movimientos populares. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. La comunicación me parece que es una de las herramientas más fundamentales del siglo XXI. La comunicación tiene que ser entendida como una herramienta política para tratar de transmitir lo que está sucediendo hoy en día. A ver, si hay un sector que ha utilizado correctamente la comunicación, por más que nos cueste admitirlo, ha sido la derecha, han sido los gobiernos neoliberales, como por ejemplo el de Mauricio Macri, que fue el que tomó el poder a partir del año 2015 y que fue pura y exclusivamente mediante el uso de la televisión, mediante el uso de la pantalla. Después vimos como esta política no pudo ser electa nuevamente porque nosotros decimos que heladera mata televisor, ¿no? Y entonces si no hay una fuerte política en torno a los sectores populares y a los sectores que más necesidades tienen, la comunicación por sí sola no alcanza. Ahora bien, la comunicación sí tiene un lugar importante, ¿sí? Y acá esto Cambiemos nos ha enseñado que el peronismo tiene que comenzar a prestarle importancia a la comunicación. A mí lo que siempre me quita un poco el sueño es la manera en cómo los grupos de poder utilizan principalmente la comunicación para polarizar el electorado, para seguir agrietando a la sociedad. Digo, lo peor que nosotros podemos hacer es seguir pisando ese palito, seguir cayendo en la trampa de las guerras discursivas, que hace que el electorado esté partido, en vez de que esté partido en tres, como es en todas las partes del mundo, que nosotros sabemos que siempre hay un sector, en este caso en Argentina, para ponerlos en un caso concreto, en Argentina hay tres electorados. Un electorado es el que históricamente ha votado a proyectos vinculados al peronismo, progresismo si se quiere, proyectos nacionales y populares. Hay otro sector en Argentina que ha votado a la derecha, si se quiere, a un modelo más oligárquico, y hay otro sector que va y viene, pendula, ¿no? Y estos tres sectores están divididos en tercios. Ahora bien, para que esa derecha, que tiene aproximadamente el 30% de los votos, pueda ampliar su base electoral y así ganar las elecciones, lo que hacen los grupos de poder es fragmentar el electorado tirando guerras discursivas. Por ejemplo, anti-cuarentena, pro-cuarentena. Por ejemplo, incluso lo que pasó ayer con el diputado, que todo el mundo lo vio, anti-vacuna, pro-vacuna, república versus dictadura, ¿no? Y todos esos conflictos dicotómicos de los cuales ya hace rato que nos vienen bombardeando con estas guerras discursivas. Entonces, acá en ese sentido, la comunicación política para la militancia es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque es la que nos permite saber que uno no tiene que caer en esas trampas, que uno no tiene que caer en el discurso que tiende a separar al electorado, sino que más bien la función de la militancia es tener un discurso que unifique, tener un discurso conciliador, como es el discurso que tiene Alberto Fernández, que es el que lo caracterizó desde el primer momento, porque lo que uno ve en la militancia, y yo esto lo veo como una crítica y lo veo con preocupación, es que a veces hay un exceso de sobreideologización, ¿sí? A veces no se puede ver cuál es la cuestión de fondo, qué es lo que realmente importa, y la militancia comienza a discutir con estos temas que no son temas de fondo, que son más bien temas banales, que son creados pura y exclusivamente para tapar el bosque, ¿no? ¿Cuál es el bosque que están tapando? Bueno, la distribución de las riquezas, una sociedad que sea mucho más justa, evitar que el decil más rico de la edad concentre el 21% de las riquezas, que eso es inaceptable, pero que eso es propio, fue algo que produjo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, me parece que los gobiernos populares tienen que enseñarle a la militancia a cómo utilizar la comunicación, pero para evitar que no caigan presos de esas trampas que le están metiendo los grupos de poder. No sé si quedó clara Sí, la sí. idea. En definitiva, digamos, son muy justas tus palabras y muy claras en el sentido de que la grieta o la polarización termina siendo un negocio para las derechas que difícilmente
si blanquean claramente sus programas de gobierno y sus modelos de sociedad, podrían tener alguna construcción de consenso. Pero claro, toman lo peor de algunos sentimientos sociales que están dentro de cualquier sociedad, incluso en la sociedad argentina, lo amplifican y construyen la polarización social con un esquema de redes. Y hablando de eso, te he visto y escribiendo mucho sobre el tema de la estigmatización del otro, del pobre, del joven, del desocupado, como vago, digamos, toda esta cuestión que también hace un poco al discurso de la derecha. ¿Cómo está funcionando eso hoy en la Argentina? Donde, bueno, quieren un poco instalar la idea no sé, de que el IFE funciona nada más para los vagos y que no tiene que ver con una situación de emergencia, desvincular producción y trabajo con peronismo. Esa operación es como que está funcionando, digamos, no sé si exitosamente, pero está circulando, ¿no? Sí, yo creo que está funcionando, creo que hace años que viene funcionando, que es la estigmatización que hacen los gobiernos de derecha sobre los sectores populares, ¿no? Nosotros siempre cuando trabajamos sobre esto, a uno nos llama la atención, porque nunca se presenta a la pobreza como un resultado de un modelo económico y de determinadas políticas, sino que se presenta a la pobreza como un estado natural, no como si uno nacería pobre. Y la realidad es que uno no nace pobre, sino que uno es expulsado o se convierte en esa condición como consecuencia de determinadas políticas que hace que uno quede por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que entender, que uno no es pobre, sino que uno está pobre, ¿sí? Esto es como primer punto de reflexión para hablar un poco con la militancia y comenzar a discutir. Segundo, que sí hay una fuerte estigmatización y hay una criminalización de la pobreza sobre los sectores populares. Digo, no es lo mismo en la Argentina ser un joven pobre que ser un joven de clase media, ¿sí? Automáticamente, si en Argentina, si vos sos joven y al mismo tiempo sos pobre, ¿no? Ya hay una lógica que correlaciona la pobreza con la delincuencia y con la juventud. Y eso es tremendo, ¿sí? Nosotros, el año pasado había salido un informe del Observatorio de Medios de la Universidad de La Plata, ahí de donde son ustedes, que elabora informes a morir y siempre los recomiendo, que decía que el 55% de los jóvenes muchas veces se presentan en la calle, siempre están en la calle, ¿sí? Estos jóvenes por lo general hablan o son víctimas de un hecho, ¿sí? O cuando son los que realizan el hecho. Pero en sí la juventud no es que tiene mucha voz en los medios de comunicación. Ahora bien, si a esto le cargamos la carga de pobreza, ya es un combo explosivo. El problema está en qué pasa cuando esos chicos que nacen en situación de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad social, consideran o comienzan a pensar cuáles son las salidas para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, si uno se guía por la imagen que nos guían los medios de comunicación, las salidas son dos, que en realidad, y encima son dos salidas mentirosas. Una salida es por la salida de la delincuencia, la salida de la violencia, y es una imagen que vemos, por ejemplo, en series como El Marginal, como en Tumberos, como El Tigre Verón, ¿no? Es la salida que tiene el pibe pobre. Y la otra salida que nos enseñan los medios de comunicación es la salida de la meritocracia, ¿sí? Que también sabemos que es una salida mentirosa, que en realidad siempre el acompañamiento tiene que ser del Estado, de las familias, no siempre tiene que estar alguien atrás. El peligro de estas dos salidas, y más que nada la salida de la criminalización, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado, yo lo veo con mis alumnos. Yo soy docente acá de la zona de La Matanza. Y hay veces que estos chicos pobres, ven el estereotipo del pibe chorro en la televisión. Y ellos, como a sí mismos se perciben como pobres, ellos entienden que el estereotipo del pibe chorro es el que tienen que seguir, ¿sí? Ellos creen que por ser pobre tienen que ser chorros. Entonces, cuando vos le preguntás a los pibes, che, ¿cómo te imaginás de grande? ¿En qué situación te imaginás? Muchos te dicen, oh, mirá, yo me imagino o preso, o muchos te dicen, yo me imagino muerto. ¿Sí? Me imagino muerto, me imagino que la policía me asesina por salir a robar. Entonces,
con esto hay que tener cuidado, y esto lo dicen mucho los curas de la Opción por los Pobres. Ellos te dicen que lo que tenemos que evitar en los pibes son las triple C, ¿sí? Que esto es terrorífico. Las triple C es calle, cárcel, cementerio, ¿sí? O sea que el pibe pobre entiende que su primer salida está en la calle, que la calle lo va a conducir a las cárceles y que las cárceles lo van a conducir al cementerio, ¿sí? Entonces, con esto tenemos que ir trabajándolo, tenemos que denunciar las representaciones sociales que hacen los medios de comunicación sobre la pobreza, ¿sí? Porque los pibes piensan que esta es la única solución que tienen. Y esta es una solución falsa. Y tenemos que trabajar desde la sociedad civil, desde las instituciones del Estado, para desconstruir esta representación. Así como hubo una gran deconstrucción en los últimos años, y hay que aplaudir el laburo que llevaron adelante todas las compañeras en relación al feminismo, hay que hacer la misma desconstrucción con el pibe chorro. ¿Sí? El pibe chorro no es un pibe chorro, es un pibe de barrio que crece de forma humilde, que detrás de él hay historias de vida, ¿sí? Pero que como uno lo ve automáticamente con la visera, con ropa deportiva, lo está criminalizando antes de que suceda el hecho, ¿no? Como que ya te cruzás de vereda antes de que el pibe te quiera robar o te quiera saludar, básicamente, ¿sí? Eso se conoce mucho con la teoría del cultivo de George Gardner, pero no vamos a volver muy técnicos y muy aburridos para la audiencia, así que no vamos a entrar en ese tema, pero sí creo que hay que desconstruir bastante el estereotipo del pibe chorro, porque la verdad que hace muchísimo daño. Totalmente. Y hablando de daño, pero también de la propuesta también de salida, estás coordinando algunos equipos técnicos y políticos en torno a una agenda. Hubo un encuentro hace pocas semanas donde la comunicación tuvo también un rol. Comentanos un poco de este trabajo y cómo es la germinación de propuestas en torno a una agenda posible en la Argentina. Bien, mirá, te comento. Yo formo parte del colectivo de Agenda Argentina. Es un colectivo de colectivos donde hay un montón de agrupaciones muy importantes, donde está el Grupo Callao, el Grupo Fragata, el Espacio Atahualpa. Yo pertenezco al Grupo Artigas. Como miembro del Grupo Artigas estoy coordinando junto con otros compañeros lo que es la Comisión de Comunicación Política y Activismo Digital. Es una comisión que considera que las herramientas de la comunicación son fundamentales para la militancia, que las herramientas de comunicación son fundamentales para entender la coyuntura. Y cuando hicimos ese encuentro al que hacer referencia, donde se invitaron personalidades grosas en el ámbito de la comunicación, estuvo Mario Riorda, estuvo Natalia Aruete. Estuvimos en ese encuentro puntualmente, se habló de dos cuestiones, que son dos cuestiones que a mí me agradan, que una es la sobreideologización que pueden tener las personas, ¿sí? La sobreideologización es cuando uno está tan cargado de ideología que no ve lo que realmente tiene que ver, ¿sí? Es como que uno está cegado. Es lo que nosotros llamamos la talibanización de la sociedad. Y la talibanización, esto hay que advertirlo, hay de un lado y del otro de la sociedad, ¿sí? Tanto el kirchnerista endogámico, ¿sí? Ese kirchnerista que no le podés hablar más del proyecto nacional y popular porque se te pudre todo, bueno, ese está sobreideologizado. Pero también está sobreideologizado el que está del otro lado, el que cuando le hablas de política te dice, no, porque los Kirchner son todos una manga de ladrones, ¿no? Tenemos los dos. Y lamentablemente los dos nos hacen mal a la política, porque como dije al principio de la charla, nuestro objetivo es desagrietar. Nosotros necesitamos una sociedad en la que esté unida, en la que podamos hablar con el trabajador, con nuestro vecino, que podamos hacer una micropolítica, que podamos enseñarle que lo que realmente importa es el bienestar de todos, que esto no es, muchos piensan que esto es River y Boca, ¿sí? Y esto no es River y Boca. ¿Sí? Acá todos tenemos que impulsar para el mismo lado y todos queremos que gane la selección argentina. A mí me gusta mucho hablar de metáforas del fútbol, porque en el fútbol muchas veces, viste, encontramos las figuras que nos sirven para entender la coyuntura. Entonces, creo que acá no hay River Boca, sino que está jugando la selección argentina y acá todos tenemos que tirar para el mismo lado. Y del otro tema que se habló en la charla, que también estuvo interesante, que es algo que se viene y hay muchos documentales sobre esto,
que es el algoritmo que está en las redes sociales, ¿sí? Que hace que las personas que tienen determinado gusto político, creencia, ideología, se amontonen en nichos, ¿sí? Porque el algoritmo de las redes, de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, lo que vos seas, te hace que vos sigas a personas que tienen tus mismas creencias y tus mismas ideologías. ¿Sí? Y esto produce grandes guetos que no son buenos porque los guetos no evolucionan, en los guetos no hay comunicación y no hacen más que profundizar la grieta de la que estamos hablando. Por eso también es un desafío que se viene, qué hacer con las redes sociales, porque las redes sociales que comenzaron siendo como la ventana al mundo en la que nosotros le enseñábamos a mi vecino en mis fotos alegres, de a poco se fue convirtiendo en esto del discurso del odio, ¿sí? Donde todos lados gritan, se insultan, y la verdad que eso no está bueno, y como decíamos hace un momento, más que lograr una comunicación no hace más que seguir agrietando a la sociedad, y hay que trabajar el tema de las redes sociales.